Estaba esto. Muy bien, efectivamente. Karina, creo que ya tienes un buen tema, un buen asunto. Creo que lo has estado explorando en este caso y tienes muchísima tela de dónde explorar. Creo que ya tienes como muy bien definido por dónde puedes ir encontrando, digamos, un leitmotiv para poder ir escribiendo. Creo que la historia, algo que me gustó mucho, y si le echen cuando le echen una leída, es que tu texto tiene una introducción antes que entrarle a la historia. Y eso es muy padre porque primero introduces el tema y haces una pequeña anotación y después ya le entras a la historia. Y eso es muy padre. Me gusta cómo puedes dividir eso, ¿no? Cómo tienes tu inicio y luego ya cómo comienzas la historia. Un poco vas haciendo que el lector se vaya metiendo a través de estos pequeños asuntos que le estás invitando tú a leer, ¿no? O sea, un poco como advirtiéndole, de esto se va a tratar, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Si le quieres seguir, aguas. Entonces, en este caso. Y me gusta la idea, por ejemplo, de que son textos que ya tienen ya van hacia un asunto bien establecido. Creo que puedes encontrar eco. La parte final, que es increíblemente muy bueno es tu final, cuando los gatos, esto de la creencia de la gente que dice es que tengo animalitos para que no me, para ver si ven espantos y todo. Ese es un giro de vuelta muy bueno porque remarcas el sentido de la soledad, exactamente. O sea, que ni siquiera el gatito te puede ver como espíritu, ni te puede percibir como persona que estás ahí, ¿no? O sea, es una soledad brutal la que estás marcando en ese momento, con esa pequeña escena. E incluso con ahorita lo que Isaí en el chat te comenta, ¿no? Que también que se identifica de alguna manera con este tipo de soledad, ¿no? Una soledad brutal, ¿no? Que me remitió mucho a un momento del perfume, de Patrick Susskind, donde el tipo no huele todo, pero él no se puede oler, ¿no? Entonces se desespera porque se siente completamente invisible, ¿no? A lo que a él le interesa. Entonces, en ese sentido es bastante sabroso lo que escribiste, ¿no? Muy bien, me gustó muchísimo. Por cierto, si tú me das chance, poder subir el texto que me compartiste de la revista, porque Karina escribe en una revista electrónica y publicó una entrevista que hizo una entrevista bastante interesante, pero aparte también le pone el contexto, entonces ya está publicada y si me da chance la puedo subir aquí al grupo, ¿no? Para que también vean tu lado, o sea, cómo escribes de manera creativa, pero que también adviertan que también puedes escribir entrevista, ensayo y crítica, ¿no? También tienes esa capacidad. Entonces, si me da chance, la subo un ratito, ¿sabes? Sí, claro, sin problema, gracias. No, a ti. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestros detonadores creativos. ¿Qué son los detonadores creativos? El detonador creativo es esta situación cuando nosotros queremos escribir o que tenemos alguna especie de que nos trabamos con alguna parte de nuestro texto o estamos comenzando o nos piden algún texto para escribir y no tenemos de dónde, ¿no? Así como decimos, ¿se acuerdan lo que decíamos, no? O sea, creo que decía Henry Ford y Edison, esto de que el 90% del trabajo creativo es prácticamente estar trabaje y tirando hojas y el 10% es creatividad, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos que usar, les voy a dar unos tips de cuando estamos con esos vacíos creativos o no sabemos cómo arrancar un capítulo, una parte, todo, podemos jalarnos por ahí, ¿no? Podemos jalarnos por esta parte. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, disculpen, buenas Al noches. Gracias. contrario, aquí estamos. Entonces, vamos a ver. Entonces, nosotros yo les propongo estos detonadores de escritura, que son recuerdos personales, frases, lectura de imágenes, estimulación sonora, fuentes orales, noticias generadoras y objetos. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Y ojo, como tarea, se va a quedar que ustedes van a hacer un texto con base en
cualquiera de estos dos, ¿no? Entonces, de estos elementos, de estos 7 puntos, ustedes van a escoger 2 y van a generar un texto, uno de cada uno, ¿no? Ustedes van a decidir cuál. Entonces, vamos a verlos, cómo funciona esta cuestión de los detonadores de escritura. Entonces, vamos con el primero. El primer detonador, este es muy usado y este es como el más facilito, este es el muy socorrido, ¿no? Muy socorrido, que son en este caso los recuerdos, en este caso personales. Y entonces casi todo, la mayoría de los escritores, sus primeras novelas, sus primeros escritos, casi parten de su experiencia personal y de recuerdos, por ejemplo, recuerdos de la infancia, recuerdos de alguna sensación y todo. Por ejemplo, una de las mejores y más grandes novelas que han existido, la de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Parte, y a ver si ustedes no se acuerdan de esto, parte de que un día este hombre llega a casa de su tía y su tía le da té a las 5 de la tarde, le da el té a las 5 de la tarde y le da un pequeño pan que se llama Magdalena. Y entonces, que también se hace aquí en México, ¿no? Las magdalenas. Entonces le da la magdalena. Entonces cuando él se come la magdalena con el té, entonces lo envía a la infancia, lo envía casi 50 años atrás, ¿no? De su infancia. Y entonces empieza a acordar cómo sabía, cómo lo trataba la mamá, el tío, cómo era su relación. Y a partir de ahí, por eso escribe la novela esta de En busca del tiempo perdido, que es un novelón como de 9 tomos. En este caso es enorme el libro, pero parte de esa situación, parte de un recuerdo personal. Entonces, una cosa que ustedes pueden hacer, que les recomiendo mucho, es que cuando estén atorados buscando alguna idea, alguna sensación y todo, recurran a esos recuerdos, a los recuerdos personales. Es bien interesante, es un gran detonador. O pueden hacer un escrito a partir de un momento que ustedes recuerden. No necesariamente los recuerdos tienen que ser dolorosos. Pueden ser momentos, en este caso, agradables, de sensaciones. Ahorita vamos a hacer algo así con ello. Entonces, por ejemplo, les dejaría yo un poco como trabajo para la próxima semana, que a partir de los recuerdos personales busquen, por ejemplo, sus 3 momentos más felices que han tenido en lo que llevan de vida. Sus 3 momentos más felices y sus 3 momentos más tristes. Entonces, y la otra semana me dicen cuál les costó más trabajo. Si los tristes, si encontrar los tristes o encontrar los alegres. ¿Sale? Y a partir de ahí vamos a empezar a escribir, vamos a empezar ya a hacer una composición. Luego el otro punto, estos son frases. Algo que también es un recurso que se utiliza mucho, que los escritores utilizan mucho, es utilizar sus frases estructuradas, frases hechas, frases armadas, frases de otros escritores, frases que vemos así que nos pueden parecer motivacionales, cursis, raras, en fin, ¿no? A partir de ese tipo de frases. Entonces, por ejemplo, hay unas frases que pueden, hay un ejercicio muy chistoso sobre una frase, y a ver si ustedes lo pueden hacer, a ver qué piensan. Por ejemplo, hay una frase que a mí se me hace particularmente un cliché y muy cursi, pero que cuando empiezan a hacer variantes salen cosas chistosas. Por ejemplo, esta frase, no sé si la han escuchado, o sea, seguramente sí. Esa de que si es tuyo, déjalo ir, ¿no? Si regresa, es que fue tuyo. Si no, nunca lo fue. O sea, sí han escuchado esa frase, seguramente, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cuántas variaciones no podrían hacer variaciones, en este caso, estilísticas, de burla, de ironía, de sarcasmo, un poco de chiste, un poco apolíticas a partir de esta frase? Por ejemplo, otro cuento que se considera el cuento más breve de la historia es uno de Augusto Monterroso, que se llama El dinosaurio, que dice, y cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí, ¿no? Y entonces a partir de esa frase, cantidad de escritores han escrito tesis de 400 páginas sobre ese pequeño texto, ¿no? Tesis de 400 páginas. Entonces uno dice, o sea, ¿qué tenía ese tipo que se fumó para hacer 400 páginas de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí también pueden encontrar algún tipo de frases, ¿no? De frases para iniciar, para salir del atolladero, para reflexionar, para hacer algunos juegos. Otra
que es también es muy divertida, es esta, la lectura de imágenes. Entonces, la lectura de imágenes, este tipo de situaciones, es muy divertida en el asunto de que nosotros podemos tomar, bueno, puede tener varias variaciones. Podemos tomar, por ejemplo, una fotografía antigua, podemos tomar una fotografía que nos guste, un cuadro, una pieza, por ejemplo, el Código Da Vinci. Imagínense lo que pensó Dan Brown, el que escribió este cuadro, cuando tomó la Mona Lisa para hacer su obra, ¿no? Su obra cumbre, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de una pequeña imagen, pueden ustedes también hacer la historia de esa imagen. O puede ser como la historia de la imagen, o qué hay atrás de la imagen, o qué llevó al autor a crear esa imagen. Entonces, hay cantidad de libros que se han escrito con base a el análisis de obras, ¿no? Por ejemplo, aquí está de Magritte, en este caso, donde vemos ahí el hombre. Entonces uno podría pensar quiénes son esos, no sé, a partir de ahí hacer eso. Entonces ustedes pueden pensar, si van a tomar pueden tomar una fotografía de los abuelos, suya, una de Instagram de alguien, en fin, lo que quieran, y a partir de ella trabajar y crear una historia. Es un buen detonador, en este caso de escritura. Luego, la estimulación sonora. La estimulación sonora también es bien importante. No sé si ustedes, ¿quién de ustedes escribe con música? Así que está haciendo algo. Sí, Karina, Elba. Ajá, Olin, ¿tú no escribes con música? ¿Tú sí necesitas silencio, sí? A veces sí necesito música y a veces no. Sobre todo me gusta más como que música de sax o música tranquila, como para sacar algunas ideas. Ajá. Pero así que estén cantando no puedo, porque me pongo a cantar y ya olvido, me distraigo. Se te va, se te va. Ajá, tú, Valeria, ¿sí necesitas música para escribir o no? Ahí te escuchamos. Uh-huh. Sí, cuando estoy escribiendo, me tocó escribir una parte donde estaba describiendo cómo a un niño lo torturaba a su madre. Ajá. Porque es toda una historia, básicamente. El niño fue adoptado por la reina de Inglaterra. Uh-huh. Muy especial, que digamos, la gente lo trataba muy mal. Entonces, justamente estaba describiendo esta escena en donde mientras lo preparaban para una fiesta su esa una canción que básicamente de tortura o algo así, básicamente de un bebé que nace en el turco. Es la canción. Entonces de ahí se hace. Muy bien, sí, tiene su lado creativo, ¿no? En este caso, bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, entonces vamos a apurarnos para que aprovechemos el tiempo con nuestra invitada. Es que hoy tenemos invitada, Graciela, ¿no? Hoy tenemos una invitada especial que nos va a platicar cosas. Entonces, mire, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me gusta escribir mucho con música, entonces usualmente necesito, y ya está, ven cómo el señor es exacto, ya está pasando el señor de los tamales. Justamente hablando de la cuestión sonora, pasa el señor de los tamales, como es costumbre aquí, ¿no? Entonces, mire, les voy a poner solamente un fragmento de música que, por ejemplo, que a mí me sirve para ponerme en las mañanas antes de dar clase. Escucho esto para un poco motivarme. Entonces, a ver, les voy a poner aquí el sonido. Ajá, aquí. ¿Sí se escucha, verdad? Entonces, se imaginan eso a las 8 de la mañana, cómo le ha de caer a mi vecina mientras está esa música a todo volumen. Yo estoy en toalla y en playera y secándome y estoy ahí tratando de hacer
mis danzas africanas para conectarme con el origen y así como despertar, ¿no? Entonces cuando escribo, utilizo este tipo de sonido y ya me pongo contento y empiezo a escribir. Entonces, la estimulación sonora también. Entonces, ustedes pueden escoger una canción, una pieza y a partir de ahí tomarla como pretexto para poder escribir. Muy bien, y tenemos la cuestión de las fuentes orales. La cuestión de las fuentes orales es que nosotros, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos escuchado historias que nos han contado otras personas cuando éramos niños, cuando éramos más jóvenes. En la clásica historia, por ejemplo, esa de cuando íbamos en las escuelas, que decían, toda esta escuela está construida sobre un panteón, ¿no? Todas las escuelas de la Ciudad de México parece que estaban construidas sobre panteones. O eso de que nos decían, el señor del que vive ahí, el señor de la asistencia, el que hacía la limpieza y todo este asunto en las escuelas, siempre decían, está loco y tiene ahí gente y se lleva a los niños ahí y los encierra, ¿no? Y todo el mundo le tenía miedo al pobre señor que llegaba barriendo y así, y te daba terror, así, ay, viene el señor, me va a llevar al cuarto. Entonces, ese tipo de tradiciones, por ejemplo, que escuchamos de niño y todo, son fuentes orales que nosotros podemos rescatar, ¿no? Lo que nos decía el tío, no sé, por ejemplo, el tío Pancho, ¿no? Las historias del tío Pancho, ¿te acuerdas, no? Las historias de la tía, Lencha de allá de Michoacán o del vecino, en fin, esos son bien, las historias de miedo que nos contaban, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son grandes fuentes para podernos inspirar también como detonadores, así, ¿no? Creativos. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando acordarme de las historias de mi hermano. No las he podido escribir, pero mi hermano era muy de hacer dichos y contarnos historias. Y mi padre también. Entonces, de esos momentos que dices, híjole, es que no sé si mi padre o mi hermano vivían esas historias o se las imaginaban ellos, así, que vieron extraterrestres y que vieron ovnis y que vieron fantasmas. Y decía, estaban repachecos porque a mí no me pasa nada de eso, ¿no? O sea, porque yo nunca he visto un ovni, por ejemplo, porque nunca he visto un fantasma, ¿no? Y ahorita se aparece algo por acá atrás, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Eso pueden tomarlo, ¿no? Ya casi acabamos esto para pasar con nuestra entrevista. Tenemos las noticias, también las noticias, aunque ahora es un cliché decir que la ficción supera, en este caso, más bien que la realidad supera a la ficción, ¿no? Ya vimos que las noticias, en este caso, nos pueden dar fuente, pero también nos pueden inspirar para hacer algunas cosas. Hay algunos escritores de ciencia ficción que, por ejemplo, como Ursula Le Guin o Barbara Hedborn, que utilizaban mucho las noticias para poder inspirarse a hacer sus escritos, hacer sus novelas. Entonces, tomar noticias también, echarnos un clavado a ver las noticias, a buscar los diarios. Por ejemplo, quieren encontrar buenas historias, váyanse a estos periódicos como el Órale, ¿no? Por ejemplo, estos así sensacionales, o el Basta, o esos que venden, y uno encuentra unas historias ahí, así como de que el vecino que le debía 4.50 pesos, en este caso, se llevó el tanque de gas. O sea, historias así que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, muy abyectas. Y por último, la cuestión de los objetos. Entonces, un ejercicio que vamos a hacer en este caso es, ojalá tuviéramos una cama como esta, ¿no? Así con televisión. Y cuando vi esta imagen dije, Dios mío, o sea, creo que pensaron en mí en este caso. Es agarrar y proponernos escribir acerca de un objeto, que el objeto sea el leitmotiv, sea el personaje principal, darle unas características, o sea, darle una animación que tenga vida a ese objeto, ¿no? Entonces ustedes pueden tomar un objeto y a partir de ahí una lámpara, la cama, un lápiz, la computadora, en fin, cualquier cosa para poderle dar vida a ese objeto. Entonces, bueno, esos son algunos motivantes. Ahorita vamos a ver la tarea, pero antes de ver la tarea, entonces aquí vamos a pasar, les voy a poner esta cuestión y vamos a pasar a nuestra entrevista con Alicia, en este caso Alicia Zárate, aquí ya está con nosotros. Ella es dramaturga, escribe, en este caso escribe poesía, escribe narrativa y ella tiene un proceso muy interesante de cómo llegó aquí a la escritura. También es fotógrafa, hace
tiene unas imágenes increíbles y hace algunos pequeños videos, algunos cortos, súper interesantes, donde les pone poesía o les pone texto, pero aparte hay algunos súper inquietantes y algunos extremadamente sensibles, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a Alicia. Gracias por aceptar aquí compartirnos tu proceso. Aquí están los chicos, está Valeria, Lynn, Elba, Graciela, Karina, Nora, Jesús Alberto, Isaí, ¿no? En este caso, y Claudia Navarro, aquí está. Entonces, ustedes, chicos, pueden preguntarle a Alicia, en este caso, cómo escribe. Yo nada más lo que le preguntaría a Alicia, agradeciéndote de nuevo cuenta que nos hayas aceptado participar con nosotros, es ¿cómo diste ese salto de lo que estudiabas antes de la arquitectura y todo eso? ¿Cómo diste el salto a la escritura? ¿Qué te llevó a escribir? Sobre todo pensando que aquí la mayoría de los que estamos en este grupo no somos escritores profesionales, sino que partimos de diferentes profesiones. Ya. Híjole, es como la pregunta del millón. Bueno, yo tengo una teoría acerca de por qué uno escribe y les tengo muy malas noticias. Creo que si uno escribe es porque está en el terreno de la herida, en el terreno de la falta, y que llegó ahí porque los demás lenguajes ya le fueron insuficientes, ¿no? Es decir, ya no te alcanzó la ciencia, la filosofía, la religión, y entonces te enfrentas a la necesidad de decir tú, a lo mejor lo mismo y lo que ya dijeron un montón, pero con tus palabras. Y creo que esa necesidad llega justo cuando encuentras que el lenguaje en el que te has estado moviendo ya no te alcanza, ¿no? Entonces, la arquitectura me dio como estructura, ¿no? Me dio forma, me ayudó como a localizarme en el espacio y fue como un mapeo de cómo iba yo a ver el mundo, ¿no? Pero la imagen, la materia, llegó un momento en el que ya no me bastaron para hablar, ¿no? Y eso viene de la mano cuando uno encuentra, digamos, lo que muchos llamamos la voz, como algo que quieres decir, dicho, pero hay una urgencia muy profunda de decirlo con tus palabras. Entonces, el momento en el que dije, híjole, tengo que cambiar de facultad, fue después de hacer, cuando yo estudiaba arquitectura, no había estos programas de computadora como hay ahora, sino que uno lo hacía todo en un respirador, y hacer una raya te llevaba horas, porque si regabas tinta o fallabas, había que hacerlo todo de nuevo. Y llevaba yo como 18 horas para una entrega, y yo quería hablar de otra cosa, yo quería hacer otra cosa, quería decir. Y ahí me di cuenta que no era mi lugar, ¿no? Y entonces yo ya había escrito desde muy chica. Voy a confesar que lo primero que escribí fue La Sirenita. Extrañamente después de ver la caricatura, ¿no? Me la fusilé. Y fue como, recuerdo que es como lo primero que traduje, ¿no? Por no decir copié, como muy, muy chica, como a los 8 años, 7 años, ¿no? Entonces ahí fue donde di el salto en la Facultad de Arquitectura después de 3 años, cuando ya pasaste el filtro, que es lo más pesado, y dije, siempre no es por aquí. Y pasaste para allá, muy bien, sí, efectivamente. Y no sé si te pasa, Alicia, cuando esta cuestión de que de repente lees y te da esa sensación de que quieres empezar a escribir, empezar a imitar a tus escritores preferidos, ¿no? Y entonces empieza un poco la imitación ahí, hacer como tus primeros cuentos, tus primeros textos, un poco de imitación con tus escritores que te van nutriendo, ¿no? En un primer momento. Claro, justo ahora que les dejabas esta tarea, que alcancé a escuchar un poquito, de las referencias que uno tiene,
Es bien interesante. Las personas que escribimos, bien o mal, pero digamos que escribimos, como que tenemos cierta capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando o de que hay algo que se está moviendo en la realidad que puede llamarse mentira, secreto, desorden, ¿no? Que lo empezamos como a percibir y nos empieza a provocar mucha inquietud. Y necesitamos como ordenar esa inquietud y empezamos a escribir, ¿no? Y a veces creemos que estamos hablando de algo, pero generalmente cuando empezamos muy chiquitos a escribir, hay algo debajo que está tratando de salir y tú hablas de animalitos o de, como dices tú, las referencias que tenemos de los cuentos, pero ya hay algo de lo que te diste cuenta, ¿no? Y que no se ajusta con la realidad. Y lo tratas de operar por medio de la ficción a lo mejor. Entonces sí es muy importante que uno esté como despierto. Si por ahí alguien, es mi gato. Bueno, no es mi gato, pero aquí hay un gato y anda por aquí el gato, entonces de pronto lo van a oír. Ya, mira, Aquí ya te vemos todos. Yo no lo dejo pasar porque le encanta el Zoom. Entonces este gato nada más ve Zoom y quiere estar aquí para, ¿no? Pero bueno, por ahí voy. Entonces, si alguien tiene preguntas, comentarios o me quiere compartir cuál es su proceso. Adelante, chicos, aprovechen. Ahora sí. Bueno, yo quiero sí. tomar, perdón. No. Sí, mucho gusto y gracias por estar aquí compartiendo nuestra experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices de que cuando empezamos a escribir es porque tenemos una necesidad interior de expresar. A mí sí me ha pasado, efectivamente, que en esos momentos en que me he sentido muy sola, muy triste, es cuando tengo mucha inspiración y he logrado escribir cosas como de manera más fluida, pero sí creo que es como una especie de catarsis, en realidad, la escritura. Y también cuando son momentos de mucha felicidad, de mucho éxtasis, también a mí me provoca escribir. Estoy de acuerdo contigo y bueno, pues le cedo la palabra a otro compañero para seguir platicando. Gracias. No, a ti, Elba. Sí, pues yo creo que uno escribe desde una especie de herida, que después hay que estructurar para encontrar un estilo y ya como realmente darse a entender, ¿no? De primera mano es como un desahogo, pero cuando lo quieres compartir es cuando hay que empezar a trabajar sobre el texto, porque cuando uno se está desahogando en la escritura, da por hecho muchísimas cosas. Da por hecho que todos nuestros referentes van a ser accesibles a los demás y no es así, ¿no? Porque estamos partiendo de algo muy personal, muy particular. Entonces, para hacer ese tránsito de algo muy íntimo a que sea comprensible, tenemos que como elaborar el texto para que nos comprenda o por lo menos nos lean otros, ¿no? Exactamente, sí. Y a veces un poco, no sé si en tu experiencia te pasó que cuando tienes tus primeros textos, si tienes ese deseo de compartírselos a todo mundo, ¿no? Y entonces así te agarra que a la mamá, por ejemplo, mi mamá sufría mucho porque estaba haciendo la comida y yo, a ver, te voy a leer este cuento, ¿no? Y eran súper pachecos ahí que implicaban un montón de cosas, pero yo se los leía a mi mamá y mi mamá me volteaba a ver y dice, ¿para eso te mando a la escuela? ¿Para que hagas esas cosas? Y decía, bueno, ¿no? Entonces me rompía toda la inspiración, pero uno busca siempre también ser leído, ser escuchado, ¿no? Se va afinando como un torturador paciente uno y estás cazando a tu lector, o sea, tu hermano, el vecino, el novio, quien sea, ¿no? Pero sí, al principio suele ser tortura para los demás, honestamente. Es difícil entender que está tratando de decir a alguien algo, que es lo que quiere transmitir, cuando todavía no tiene ese ejercicio de hacer este tránsito a hacerse comprender, ¿no? Pero hay que pasar por ahí.
Sí, y tener mucha tolerancia a la frustración también, ¿no? Muchísima. Bueno, yo soy actriz también, entonces tengo una tolerancia al rechazo y a la frustración bastante desarrollada. Sí, ya, Sí. ya no. Muy bien, Karina, ¿gustas? Karina es una de nuestras participantes más avanzadas. Ajá. Ella también ya tiene punch ahí y escribe también. Y Ya. ya sabe los roles de lo que Hola. es esto. Ok. Adelante, Karina. No, pues de hecho no sé nada y lo que quería preguntar era si es posible que si no tienes una preparación, pero para nada en una carrera, una licenciatura de tipo literario, periodístico y demás, ¿es posible a pesar de eso adentrarte o intentar al menos empezar a hacer algo en ese aspecto? Porque, por ejemplo, yo tengo la inquietud de escribir alguna historia y no sé si esa historia se va a quedar solo para mí o será posible que se pueda difundir o que yo pueda acercarme y decir a alguien, lee mi historia a ver si te interesa y publicarla, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, a ti, Karina. Pues mira, por suerte hay muchas convocatorias. Y hay muchas convocatorias, por ejemplo, para revistas escolares, universitarias, sobre temas muy específicos. Y por fortuna no piden referencias académicas como en otro tipo de convocatorias, ¿no? Como por ejemplo a los actores, a los fotógrafos, ya nos empiezan a pedir así como la matrícula y qué estudiaste y dónde y cuándo. Con los escritores no sucede. Es un proceso muy diferente que otros, ¿no? Es mucha dedicación, mucha lectura, sobre todo algo que decir, y eso no te lo da en ninguna carrera, ¿no? Claro que la calidad del escrito sí se va a notar, pero sí hay forma, porque hay muchas convocatorias, te digo, para participar y a muchos niveles. Entonces puedes ir empezando por algunas muy escolares o de autodidactas o de temas como que te interesen mucho, políticos, decoración, comida, crónica de viaje, lo que sea. O sea, hay muchísima oferta en cuanto a los textos que se reciben en las editoriales. Y no hay esa como cláusula espantosa de eres licenciado en escritor, no existe, por fortuna, ¿no? O sea, puedes estudiar literatura, pero no necesariamente un literato va a ser escritor. Así como tampoco un lector se va a convertir necesariamente en escritor, ¿no? Son otras características o situaciones por las que uno acaba siendo escritor, pero todavía, por suerte, no hay esa bendita cláusula. Exactamente. Y de hecho, ahorita que les escuchaba, me estaba acordando, por ejemplo, de escritores que jamás pisaron una facultad de letras o que jamás tuvieron una relación como el mismo Bukowski, que era cartero y empezó muy tardíamente, ¿no? Claro. O Burroughs, que empezó también y era súper pacheco, Claro. este era muy pacheco. Entonces, Claro, de académico no tenía, pero un caso súper increíble es, por ejemplo, James Joyce, ¿no? Que escribió un portento como el Ulises o el Finisterre, un libro que se adelantó casi 300 años a su tiempo y nunca pisó una facultad de letras, ¿no? Entonces no es como dice muy bien Alicia, no es un requisito ni una estructura. Para nada. Para nada. Y también tenemos a Graciela. Graciela, ella tiene un proyecto para escribir 3 libros. De hecho, ya estaba avanzando en la escritura de 3 tomos. Y es muy interesante su proyecto. Entonces, Graciela, si quieres aprovechar aquí. Hola, Graciela. Consejos para tu libro. A ver. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, compañeros? Es un libro, pero de 3 tomos. Wow. Venga. Y fíjate que me llamó la atención ahorita lo que comentaban acerca de la tolerancia a la frustración. ¿Será que a lo mejor es medio arrogante o soberbio lo que voy a decir?
Pero por supuesto que me interesa escribirlo bien. Pero yo, como alguien comentaba, yo escribo por necesidad interna. Y porque soy practicante budista. Ya. Entonces, para mí, la palabra que siempre me ha causado así como una fascinación desde muy pequeña, ¿sí? Yo la asocio con el concepto de fe budista. No la fe que nos vende por ahí en otras religiones, sino en la fe budista. Yo creo que estas pinturas rupestres que vemos en las cuevas, estas manifestaciones creativas, como es la palabra, ¿sí? Como es la imagen, ¿sí? Ya sea imagen con las manos, los bisontes corriendo, los hombres, las mujeres yendo a cazar. Creo que la palabra parte de la fe. De la fe en cuanto... Es un chorro, más bien es un choro, así filosófico, medio peculiar. Pero para mí que la palabra, por eso, pues todos necesitamos hablar, comunicarnos. La palabra casi desde el bebé buscamos que hablen. O sea, la palabra en el ser humano y en otras especies es muy importante. Entonces, pues quiero hacer lo mejor posible, lo que yo pueda hacer, lo mejor que yo pueda hacer, pero tampoco no me angustia si me van a reconocer, si me va... No, en lo más mínimo, ¿sí? A lo mejor ahí estriba mi arrogancia o mi soberbia de que me vale, ¿sí? Yo voy por lo que yo quiero hacer y lo quiero hacer lo mejor posible para mí. Y regresando a la pregunta, ¿por qué hablan de tolerancia a la frustración? Yo creo que para expresar con mucha precisión lo que uno quiere, tienes que hacer como varias pruebas. A mí me ha sucedido muchísimo que escribo algo y cuando pregunto qué impresión tienen sobre el texto, me responden a veces justo lo contrario de lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, no hay problema, es parte del ejercicio de la escritura, pero es como, ay, según yo esta frase era arrobadora, no, acuñable en piedra, y resulta que no se entiende nada. Entonces, es como un golpe justo al ego, al trabajo, a la fascinación que uno mismo tiene por el tema, por lo que está diciendo, o incluso por uno mismo. Y son como pequeños golpecitos que a lo largo de los años, si no tienes como bien claro qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, pues te puede quebrar, ¿no? Entonces más vale ser como resistente a esa frustración, no tanto a la del reconocimiento, porque eso es una esfera en la que uno poco tiene que ver, ¿no? Puede ser coyuntural, que tengas éxito o no, puede ser que te encuentras con un viejo enemigo en el camino, o un amigo que te empuja, o en fin, ¿no? Es algo en lo que uno no puede decidir cómo te va a ir, pero yo me refería a la frustración en relación a que tú mismo encuentras las palabras precisas que comuniquen lo que estás diciendo. Y ese trabajo no siempre lo logramos a la primera, ¿no? A veces pasamos incluso de género a género y pensamos, por ejemplo, en la dramaturgia lo que uno necesita es saber dialogar, ¿sí? En la narrativa no tanto el diálogo, sí por ahí, pero es otro tipo de discurso. Y a veces pasas de un género a otro y dices, es que bueno, yo quiero escribir un poema, pero me salen obras, o me salen crónicas, o me salen no sé qué, y a esa frustración es a la que me refiero, ¿no? Como a la paz de cuando dices, bueno, ya lo dije, ya se entendió, qué tan bueno sea o qué trascendente, no lo sé, pero llegué,
¿no? Y quería comentar algo que decías tú de la fe esta budista. Me parece muy interesante lo que dices, porque hasta donde más o menos entiendo, el budismo no es exactamente una religión, ¿no? Y justamente suprime la fe por la acción. O sea, justamente es como lo que tú ejecutas, lo que tú haces, y apegarte a lo correcto es lo que te lleva como a la iluminación, ¿no? No tanto esta idea de fe, de entidad suprema o de alcanzar estados alfa, no sé qué, sino el encontrar la felicidad en la acción correcta, ¿no? Y que poco tiene que ver con la fe cristiana o de otro tipo, que es más bien una cuestión de confianza sublime, o no sabría cómo llamarlo. Entonces me parece muy, muy interesante la forma en la que estás asimilando este asunto de la fe. Dime. Yo creo que sería tema de otra plática. Sí, para y larga. o una plática ya más directa, para que pudiera aclarar que efectivamente en la filosofía budista, es una filosofía de vida. Claro. Antes de la acción, lo más importante es la fe, pero no la fe puesta en un ser externo, sino la fe puesta en uno, en su potencial de uno, ¿sí? En su potencial. Teniendo fe en el potencial de uno, esa es la fe budista. No la fe externa a un ser sobrenatural o una fuerza, es una fe en uno mismo. Y creo que si parto de esa fe budista, en el potencial que uno pueda tener, si escribo de corazón, creo que es muy importante escribir de corazón. Sí, así es. Yo lo que podría compartir es que yo trato de escribir de corazón. Incluso, por supuesto que me interesa, y por eso estoy aquí. Me encantan las clases de nuestro teacher Arturo, porque me entusiasma y me enseña cómo poner no sé qué y cómo no poner esto, y la coma y el esto y el otro. Pero también sé que todo eso en un momento dado, puedo brincarlo o alguien más me lo puede corregir. Para mí, lo más importante es escribir de corazón. Creo que si logro escribir de corazón, podré transmitir eso que mencionas, esa sensación, con qué espíritu, qué palabra, que desde la estructura, ¿sí? Hacerla de corazón, y puedes más fácilmente tocar el corazón del que está leyendo, ¿sí? Claro. Puede haber una comunicación por medio de la palabra escrita, ¿sí? Pero ahí creo que lo más importante es escribir de corazón. Nada más. Gracias. Gracias. Completamente de acuerdo. Muy bien, gracias. Gracias. También tenemos a Olin. Olin es una escritora que está en ciernes, pero tiene un estilo que va encontrando ya va encontrándole forma. Y te pasaré algunos textos que también ha escrito, como todos los grupos. Y Olin, si gustas a comentar algo, algún consejo que necesites, algo que puedas aquí ver con Alicia, de tu estilo, de lo que estás escribiendo. Vale, gracias. Hola, Alicia. Hola. Fíjate que me interesa saber en qué te inspiras cuando escribes algo. ¿En el inicio, en el cuerpo o en el final? ¿Y de qué forma desarrollas un final? Ajá. No conozco tus escritos, la verdad es que me siento mal por ello, ¿no? No, absolutamente. Creo que hablar algo sobre algo que conozco, ¿no? Pero en ese momento lo desconozco, pero teniendo como que la oportunidad de hablar con una escritora, entonces me gustaría saber qué es lo que más te inspira, si el inicio de lo que escribes, el cuerpo, o el final de eso. Me gustaría saber. Bueno,
por ejemplo, es que es como dependiendo del género, ¿no? Para la dramaturgia, y ya hay muchos tipos de dramaturgia, sí es esencial que se entienda el desarrollo de una historia. Haya personajes o no, haya situación o no, pero si vas a contar algo que va en diálogo, se tiene como que entender el proceso que lleva esta historia. Entonces sí es importante desde que empiezas a escribir, saber por lo menos el carácter de los personajes para saber qué pueden decir y qué no pueden decir y qué quieren hacer y qué no pueden hacer y saber cómo se pueden ir desarrollando. Aunque en algún momento del proceso es como si los personajes se emanciparan de ti y de pronto hay una lógica tal que te va llevando al final de la situación, ¿no? No siempre la tienes muy clara desde que comienzas a escribir. Por ejemplo, con un poema no es tan importante, o sea, eso es como más bien intuición y mucho conocimiento del ritmo, saber cuándo se agotó el aliento y hay que parar, ¿no? Y de toda obra artística siempre el gran problema es cuándo parar. Incluso la pintura, la fotografía misma, que uno le empieza cuando estás revelando, le mueves la luz, le mueves acá, le mueves allá, el gran contraste, no sé qué, no sé cuál es, y de pronto ya la echaste a perder porque no supiste cuándo parar. Y lo mismo pasa a veces con un ensayo o con cualquier escrito que lo estás como sobando y sobando y sobando y sobando. Y es como cuando terminas por borrar lo que realmente era bueno que existiera. Entonces, no es muy importante, a mi parecer, tener esa claridad. Mientras tengas la claridad de qué es lo que quieres decir. Y ese es muy claro la duración, así lo llamo yo, del aliento de cuando terminaste de decirlo. Entonces no hay que angustiarse de tener las últimas frases de un texto o la mitad del texto, no hay que angustiarse, o sea, porque conforme lo vas desarrollando, va creciendo o lo acabas haciendo mucho más chiquito de lo que pensabas. Pero tú misma te das cuenta de cuándo se agotó, cuándo ya acabaste de decir. Y cuando necesitas páginas y páginas y páginas y días para terminar la idea. Entonces no te angusties con eso, ¿no? Del gran final o del súper principio, la apertura, así como en la ópera o en los conciertos. No, o sea, es como algo, como una llama que tú sabes cuándo está más grande y cuándo ya se apagó y hay que parar. Pero eso lo vas descubriendo conforme escribes, te das cuenta de cuáles son los tiempos necesarios para terminar tu idea. Ya, ok, mira, te pregunto porque el maestro, la clase anterior nos dejaron un ejercicio en donde teníamos que escribir, pero él nos indicaba qué final habría que darle. Ese final se me hizo exageradamente positivo, y me costó mucho trabajo, cosa que todavía no lo envío porque no estoy cómoda con eso. Porque mis finales no son positivos. Ajá, todos mis finales, no hay un final feliz. Entonces sí me costó mucho trabajo por ello, ¿no? Ya. Lo que es sí. Lo que es interesante de las tareas es que nos sacan de donde estamos seguros. ¿No? Y te confrontan con cosas que dices, ay, no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo, yo así ni pienso, yo tengo una mejor idea, ¿no? Pero lo interesante de seguir lo que se propone en una tarea es a dónde te lleva, ¿no? Si te dejas como de aferrar a una idea, no porque la vayas a soltar para siempre, pero exploras por otro lugar a dónde vas, ¿no? Aunque sea incómoda, inquieta, molesta, pero ir a ese lugar. Mucha de la escritura que yo hago, no toda tiene que ser así, por supuesto, es como un resultado de una crisis, de un colapso, ¿no? Como del choque de fuerzas, y aunque el resultado sea muy suave, incluso tierno, viene como de una fuerza telúrica que es que ya no estoy bien donde estoy. Y entonces es ahí a donde yo voy para empezar a dirigir,
a escribir. Ahí me dirijo para empezar a escribir. No cuando estoy cómoda, conforme, tranquila. Sí se puede escribir así, pero a mí lo que me interesa es como romper, como abrir, como volver a construir. Lo que está bien me parece que está bien, y hay a quien le gusta hablar de lo que está bien y creo que es muy sano, pero habemos personas no tan sanas y entonces hay que tomar esas invitaciones a hacer lo que uno no quiere, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no soy buena haciendo poesía erótica. No, yo creo que no es lo mío, pero he tenido maestros que nos dejan tareas con ese tinte, en ese tono, y me la paso muy mal, pero al final trasciendo un tope que yo tenía, y entonces me da libertad para escribir otras cosas, ¿no? O de pronto le empiezo a agarrar el gusto y por ahí de repente sale algo decente. Entonces, pese a tu inquietud o incomodidad, tú éntrale. Aunque digas cosas que sientas que te contradicen, como ejercicio, es muy, muy bueno. Te ayuda a, de verdad, encontrar voces que tienes dentro y que pensabas que no. ¿No? Y a veces un final aparentemente feliz en un contexto no es nada feliz. Ahorita me acordé de una frase de una obra de teatro en la que están en un bar, está una mujer bebiendo, se acerca otro hombre y le dice, ¿por qué estás tan triste? Y ella le responde, sucede que empecé a beber desde que me casé. Y él le pregunta, ¿pero por qué estás tan triste hoy? Y ella responde, porque gané una discusión que no quería ganar. Tuve razón en algo que no quería tener razón. Entonces, es como esas contradicciones por las que pasamos los seres humanos son muy ricas con este tipo de tareas, que uno termina dándoles un final feliz, pero a la vez es muy triste o, no sé, disonante, y eso puede ser muy interesante. Exactamente. Muchísimas gracias. Y mira, también tenemos, entre nuestros asistentes, tenemos jóvenes muy jóvenes. Tenemos a ¡Ah, qué Valeria, padre! que tiene 13 años, me comenta, e Isaí, que tiene 14. Y Valeria también tiene un proyecto, ya tiene un proyecto ahorita de escribir una novela, una cuestión de ficción, pero ya tiene la idea de lo que quiere, ¿no? Ya lo tiene muy bien estructurado, y lo que nos ha leído aquí nos ha dejado muy buen sabor de boca aquí en el taller. Entonces, Valeria, si gustas hacer algún comentario, pregúntale algo aquí a Alicia, adelante. ¿Dónde está Valeria? Venga, Valeria. Ahí anda. Muy bien. Una pregunta, porque nunca pensé que en algún momento de mi vida tendría la oportunidad de hablar con una escritora. Pero no estoy en blanco, básicamente. No tengo una pregunta o alguna duda de cómo empezar a hacer, cómo desarrollarme a partir de la historia que estoy escribiendo, básicamente. Ya. Más o menos, ¿de qué trata la historia? Básicamente habla sobre eso, o sea, es romántica. No se sorprendan por un adolescente escribiendo romance, básicamente. Básicamente se trata sobre el amor entre la hija de un rey español y el hijo de una reina inglesa, que básicamente ellos no son biológicamente padres, o sus hijos básicamente son adoptados. Sus padres fueron asesinados durante la conquista de estos dos países, España y 13 colonias. Entonces, ellos se conocen porque básicamente uno tiene que conocer al rey de España y pues, de igual manera, entonces a través de eso se empiezan a sentir una empatía y como que todo se rompe el momento en el que sus países, o bueno, del origen de donde vienen,
se independizan y deciden de separarse en ese entonces. Entonces la historia va a ser cómo reencontrarse, saber qué es lo que le gusta a esta persona, qué es lo que le gusta a esta otra y a qué es lo que se dedican en ese entonces. Ya, pues a mí me suena súper interesante y que vas a abarcar como muchísimo más de lo que estás creyendo, pero a mí me suena que intervienen conflictos políticos, existenciales, éticos, estéticos, incluso porque las estéticas entre un país y otro son como distintas, las costumbres, todo. Entonces, pues suena como que está muy, muy rica la historia, que la puedes ir interviniendo desde muchos enfoques. Y digo, el amor, ¿a qué edad tienes? ¿16? ¿13? ¿O cuántos? 13. 16, 13. Híjole, el amor a esa edad creo que es de las cosas, de las pocas cosas por las que yo querría regresar a mi primera juventud. Porque tienes una mirada que va a definir muchísimas cosas para toda tu vida. Y si lo estás mezclando así, con época y cuestiones políticas y este mundo del pasado, pues bueno, agárrense. Sí, Felicidades. Y aparte, escribir historias de amor es nada fácil, es lo más complicado, ¿no? Y yo me acuerdo alguna vez quise escribir un cuento amoroso donde terminaba bien y todo ese asunto. Entonces el profesor que tenía agarró, me lo rompió y dice, no, tu cuento es una basura. Dice, primera regla de las historias de amor. Deben de comenzar bien, pero deben de terminar muy mal. No, y yo decía, dije, no, ya valió, ¿no? Entonces, dije, eso me pasa en la vida real, maestro. O sea, no me jodas. O sea, quiero ahora que Domín quiere que lo escriba así, ¿no? Claro. Muy bien. Pues alguien, Jesús Alberto también es un participante con nosotros. Él también está, él está realmente empezando a escribir, es uno de los escritores más noveles. Entonces, no sé si Jesús Alberto quieras comentar algo aquí a la sesión. También Isaí es un escritor, luego te voy a pasar algo que ya me mandó ya tengo algo ahí. Es tímido, pero escribe interesante y escribe onda así como de ficción, así interespacial y galáctica. ¡Ah, qué padre! Padre. O sea, sí le da. Y Telia ahorita si te veo con nosotros, ya que es el final, y ella también escribe, y ya que tenía rato escribiendo, y también va en ciernes, ¿no? Va escribiendo en ciernes, y tenemos a Nora. Nora también, fíjate que Nora tiene un estilo muy particular porque escribe muy coloquialmente. Y entonces a las pláticas que tenemos con ella es que de repente es ese aspecto tan coloquial como escribe, que es muy padre y muy fluido, de repente es como si lo quisiera convertir a un texto más culto, más elaborado y ese asunto. Entonces mi pelea con ella es eso, es así como conserva tu frescura, conserva lo que escribes, ¿no? Conserva tu estilo, porque a lo mejor sin quererlo he encontrado un estilo para hacer sus historias. Nora, si gustas comentar algo, preguntar algo, aquí con Nora ya estamos en los comentarios finales para pasar a la historia, a la tarea final. Ajá, me preguntó el nombre, ajá. No, creo que no nos escuchó. Muy bien, y aquí estoy leyendo el chat. Es que con esto ahora tengo que estar como en pistas. Viendo acá. Es que tiene problemas de conexión. No, muy bien. Perfecto, yo alcanzo. Perdón. Si gustas darnos un comentario final, una recomendación para todos los chicos que están aquí integrados y posteriormente darnos alguna referencia de tu trabajo para que te busquen. Ya, ok. Pues yo siempre he creído que la escritura es el vehículo humano. Es decir, así como el agua es a los peces, el aire a las aves, el vehículo del hombre es la palabra.
y es la narrativa, ¿no? Aún en un poema, aunque no sé estrictamente el género, cómo narramos nuestra vida es el vehículo por el que todos nos movemos, seamos escritores o no. Constantemente todo lo que pensamos, lo que hemos sido, lo que éramos, lo que recordamos, lo que queremos hacer, todo va sobre un hilo que es una narración. Lo que sentiste, lo que soñaste, las ideas que tienes de algo que has leído, lo que amas, lo que odias, lo que te duele, todo va sobre este hilo que es la narrativa, el transcurso de tu vida, ¿no? Entonces, no hay que salirse de ahí, de la palabra, hay que soltar palabras y soltar palabras hasta que encontremos algo que nos dé alivio, generalmente momentáneo, pero un poco de alivio, de alegría. Y a veces hasta sufriendo está uno alegre, en el mejor sentido, no por masoquismo, sino porque la tristeza también se debe legitimar, ¿no? El dolor es legítimo, el rencor es legítimo, no todo es positivo, no todo es bonito, pero casi todo es bello. Y es muy distinto lo bonito de lo bello. Y casi hasta nuestras peores pesadillas pueden tener otra perspectiva, ¿no? Y hay que pararse en muchos lugares para observar, para dar cuenta, para contarle a los demás. Creo que toda la historia de la literatura son avisos. Por aquí no, por aquí sí, por allá no, peligro, peligro, ahí, ahí. Son como avisos de otras personas que ya estuvieron en su hilo narrativo y nos dejan huellitas, así como pistas de que no y que sí, y cómo nos ayudan a atravesar momentos muy duros o momentos de mucha inquietud o de vacío, de pasmo. Y bueno, pues decirles que todo lo que sentimos y lo que pensamos mientras no pasemos a la acción es legítimo. Y hay que entrar en esas sombras para escribir también y ver si llegamos a un lugar de mayor luz. Y bueno, pues es todo por mi parte. Arturo tiene un librito mío que yo le regalé, que son 2 obras cortas muy nobles para leer y para quien empieza a escribir también. Ahí viene mi correo, entonces también si por ahí quieren, o ingresar a mi Facebook. Mi blog está parado, pero en el Facebook siempre estoy subiendo como referencias, invitaciones, acertijos, lo que sea, para mantenernos en este vehículo que es la palabra. Muchísimo gusto a los que no escuché hablar y a los que escuché, y por favor no dejen de escribir. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Quedo mi constancia. Por supuesto. Ahí te la haremos llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Chao, Muchas chao. gracias. A ti, gracias. Graciela, chao. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos, pues entonces vamos a terminar nuestra sesión con la tarea. La tarea. Acuérdense que tenemos tarea pendiente. Los que tengan la tarea pendiente la tienen que enviar. En este caso me voy a poner así como maestro, así, el que tenga 3 faltas, o sea, ya no recibe diploma, ¿no? En este caso. Entonces, pueden ir subiendo su tarea aquí, y la tarea va a ser esta. Tomando en cuenta esta frase de Aristóteles, de que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, es una cuestión que después se va a retomar en el siglo XVI y XVII con los sensualistas franceses, toda una corriente filosófica que hay con Descartes, ¿no? Con Spinoza, con Beckley. Entonces, tomando en cuenta esta idea, van a hacer este trabajo. Bien, primero van a identificar por escrito cada uno de sus 5 sentidos. Es decir, van a hacer una pequeña descripción, así muy breve, de 1 o 2 líneas, acerca de qué es para ustedes el sentido del olfato, del gusto, de la vista, del oído. Así, una descripción muy, muy breve. Y luego van a poner, en este caso, qué es lo que les gusta de cada uno de esos sentidos, qué es lo que les gusta captar con cada uno de los sentidos. Por ejemplo, con el sentido del gusto, a mí me gusta el sabor de las naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o qué es lo que, con el sentido de la vista, qué es lo que me gusta ver,
¿no? Por ejemplo, atardeceres, cosas así, ¿no? Una o dos cosas por cada sentido. Y luego ya que tengan eso, entonces van a hacer un pequeño escrito de una cuartilla, en este caso, donde uno de los 5 sentidos, o pueden ser 2 o 3, o los 5, sea el personaje principal, en este caso de This Story, ¿no? Puede ser el sentido del gusto, del tacto y todo ello. Y entonces este es un trabajo muy interesante porque esto es lo que se llama hacer sinestesia. Sinestesia es que a partir de las sensaciones, las imágenes, los olores, todo ello nosotros lo podamos pasar en palabras y hacerle sentir, en este caso, a nuestro lector, eso que nosotros sentimos, oímos, vimos, ¿no? O sentimos con los 5 sentidos. ¿Vale? Esa es la tarea. Entonces, la tarea también la subo aquí al Google Classroom, ahí la pongo como la tarea para que ahí se quede también. Y vayan subiendo sus trabajos para irlos leyendo y irles haciendo los comentarios y las anotaciones ahí, ¿no? Ahorita estoy un poquito saturado con algunas otras cosas, pero prometo esta semana ya ponerme al corriente con todas las anotaciones. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues les agradezco la sesión, estuvo buena con Alicia. La próxima semana vamos a tener también una gran artista, una ilustradora, en este caso de libros de niños y de jóvenes. Es toda una bestseller en este caso y les va a gustar muchísimo su trabajo, ¿no? Esperemos que les pueda enseñar un poquito de su trabajo y que podamos entender cómo ella transmite esta cuestión de la imagen y la palabra. Adelante, Graciela. Ojalá nos pases en donde está la tarea, los datos de Alicia. Sí. Sus libros y demás para así poderla localizar. Sí, les subo los textos, lo que he escrito, les pongo la obra que me pasó, se las pongo ahí y también, bueno, sus redes, y también voy a subir el enlace del texto de donde colabora Karina, en la revista donde colabora Karina, en este caso, como articulista. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho. Mañana están invitados a la sesión de cultura y a la plática de la 1 de la tarde, en 1 minuto un libro, que voy a echar el rollo sobre la historia de la música, ¿no? La segunda parte. Entonces ahí espero a ver si le echan un ojo. Ahí en 1 minuto un libro, ¿no? En la paginita está donde voy en mi Facebook, ahí pongo el cartelito. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Gracias a todos. Hasta luego, todos. Bye. Al contrario. Buenas noches. Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alberto. Chao. Talia, bye, Talia. Gracias, Zulín. Gracias, Valeria. No, gracias, Karina. Bye, bye, Valeria.